Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a Tricamaleón. Esta vez les traigo un video de un tema súper importante, muy bonito y del que a mí me encanta hablar. Vamos a empezar a hablar de lo que es el descenso de temperatura por las noches en camaleones. ¿Por qué esto es importante? Esto es algo que pasa en la naturaleza, completamente natural, normal, y que nosotros necesitamos replicar en cautiverio para mejorar el bienestar animal de nuestros animales. ¿A qué me refiero con el descenso de temperatura? Es simplemente cuando baja la temperatura por las noches. Eso es todo. ¿Y por qué hago un video sobre esto? Hay mucha información, o más bien no hay información tan clara de este tema, por lo que yo quiero hablarles sobre esto para que quede más a fondo y quede bien explicado, porque es sumamente importante. Vamos a tomar en cuenta camaleones, por ejemplo los Jacksons, camaleones de velo, camaleones pantera. ¿Cómo lo tomamos en cuenta? Estos animales, por ejemplo, son de Kenia, África, Tanzania. Entonces tenemos un margen, una franja intratropical entre lo que es el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer. Tenemos que tomar en cuenta esto porque hay temperaturas que no es que varían mucho, pero casi siempre se encuentran dentro de un margen, y es lo que nosotros tenemos que replicar. Por ejemplo, en el hábitat natural de estos animales, lo que tenemos es durante el día, cuando esté el sol, por ejemplo, cuando está más fuerte, una temperatura de entre 24 grados hasta los 32 grados más o menos, y durante la noche de 12 a 14 grados centígrados. Y por ejemplo, en épocas de lluvia esta temperatura todavía baja más. ¿Por qué es importante saber esto? Ok, tenemos que tomar en cuenta que en el día es un día caluroso y por las noches es una noche fría. Nosotros tenemos que replicar eso, y es algo de lo que casi no hacemos, la mayoría casi no lo hace. Vamos a tocar el tema de lo que es un ciclo circadiano y por qué es tan importante. Este ciclo es simplemente el ciclo de luz que tenemos, ¿ok? El ciclo de luz que todos tenemos de cuando sale el sol y cuando llega la noche. ¿Por qué es tan importante esto para nuestros animales? Vamos a basarlo en ellos. Sirve para su metabolismo, para poder moverse, comer, reproducirse. Para todo esto es importante, al igual que la otra parte, lo que es la noche, de lo que vamos a hablar aquí. ¿Por qué es tan importante? Es igual de importante que el día, y al igual que las personas, si no dormimos, tiene muchas consecuencias en nuestra salud. Y tal vez se preguntarán, ¿por qué dormimos? ¿Por qué duermen nuestros camaleones? Pues es una pregunta muy importante que tal vez la mayoría no se hace, o no es tan importante para ellos. Pero los camaleones duermen, es completamente necesario para cualquier ser vivo. Sirve también para lo que es disminuir el metabolismo. A los animales es súper importante porque inicia un proceso de reparación del cuerpo, al igual que una desintoxicación. Por ejemplo, llegan a comer algún insecto con alguna dosis de veneno, por ejemplo, los pica alguna abeja, y el periodo de dormir de ellos se van desintoxicando de esto. Y hablando de dormir, como les mencioné, estos animales tienen en la naturaleza una noche muy fría. ¿Cómo lo logramos nosotros? ¿Cómo sabemos qué temperatura es la correcta? Hay que tomar en cuenta que la naturaleza no se puede determinar. La naturaleza es tan increíble que tiene un cierto dinamismo en el que nunca está en equilibrio. No podemos definirlo como equilibrio, no podemos definir una temperatura exacta. Siempre hay subidas, bajadas de temperatura, variaciones. Sería mejor llamarlo como una balanza en la naturaleza. Nosotros tenemos que replicarlo en cautiverio. Nunca se queden con la idea de una persona que fija un dato, por ejemplo, que les dice qué temperatura tienen que tener. He visto mucho que dicen temperaturas de 18 grados por la noche. Si se te baja la temperatura, estás matando a tu animal. Esto es completamente falso. Siempre recuerden que hablamos de parámetros. Pueden ser un poco más altos, un poco más bajos, variaciones. Nunca va a ser exacto, porque eso no existe en la naturaleza. No existe una temperatura exacta, una temperatura perfecta, pero sí condiciones ideales. Les voy a hablar un poco sobre el margen de tolerancia de los camaleones a temperaturas. Por ejemplo, un día con una temperatura de 34 grados ya es una temperatura extrema para ellos. Ojo, pero no mueren, simplemente pueden sobrevivir a esta temperatura, pero ya es extrema. 36 grados para ellos sería sobrevivir solamente unas horas. Ya si nos subimos más, 44 grados centígrados para ellos sería sobrevivir únicamente minutos. Y por ejemplo, una temperatura ya de 50 grados es prácticamente la muerte. Al igual que tenemos un margen de tolerancia para la noche. De 10 grados hacia abajo, todavía pueden sobrevivir los camaleones, pero una temperatura ya de los 5 grados hacia abajo es la muerte para ellos. Podríamos decir que es una temperatura letal. Me pasé para acá para que se vea mejor. Existe una temperatura ideal para cada momento. Para lo que sería el día,
tenemos una temperatura de lo que va de los 20 a 24 grados centígrados. Y por ejemplo, en la noche tenemos de 10 grados hasta los 17 grados centígrados. Con esto tenemos el mejor trato y los mejores parámetros para nuestros camaleones. Y esto lo vamos a comprobar con la edad a la que pueden llegar nuestros camaleones. Claramente a eso se le suma una buena alimentación, buenos terrarios, iluminación, pero teniendo estos parámetros podemos llegar a tener un camaleón de hasta 10 años o más. Si esta baja de temperatura no se hace, la vida de nuestros camaleones sí se puede acortar. Y casi todas las especies de los camaleones pueden llegar a soportar lo que son las noches congelantes. Por ejemplo, cuando hace un frío terrible que llega hasta congelarse las hojas, que se llega a ver el agua cristalizada. Muchos camaleones pueden aguantar esto. De hecho, hay una anécdota muy bonita contada por Peter Necas. Nos habla sobre lo que es las noches congelantes, en el que una experiencia propia en la que ve un camaleón pantera en su hábitat natural en Madagascar, cómo se queda dormido en una rama, y una noche terrible en la que hace mucho frío, se llega a congelar el camaleón. Platica que en la mañana se ve el camaleón con estos cristales de hielo, y en los primeros rayos del sol el camaleón se empieza a mover sin ningún problema, se le derrite los cristales y se mueve completamente normal. También vamos a tomar en cuenta que lo que les hablé del sueño es muy importante. Lo de dormir junto con esta baja temperatura va a tener lo mejor para sus camaleones. Por ejemplo, en mi caso yo los tengo, como pueden ver, los tengo en el exterior. Los tengo con una puerta abierta donde entra todo el sol y donde entra el frío también. Por las noches yo llego a tener una temperatura de 18 hasta unos 10 grados, por ejemplo, cuando hace mucho frío, y no he tenido ningún problema con eso. Muchas personas también se preocupan demasiado a la hora de manejar estos parámetros por las noches, comprando, por ejemplo, focos de estos de calor. Yo sé que para otras especies funciona, pero en nuestro caso, para camaleones, no se los recomiendo. Sé que aparte hay focos rojos, por ejemplo, que dan luz. ¿Y por qué esto daña tanto? Aparte de que esos focos son muy malos, no dejas dormir al camaleón. Es igual de importante este ciclo de la noche como tener los focos de día en el día, los focos de UVB, porque si no los dejamos dormir genera un estrés, y no dormir puede matarte a tu camaleón. Hay personas que yo he visto que tienen los focos de estos, como les digo, los rojos, o llegan a tener los focos de día en las noches. Esto es malo, pero esto se da porque normalmente no saben cómo es que funciona. Y vamos a entrar en un último tema, que sería la reproducción. ¿Por qué es tan importante este descenso de temperatura por las noches? Pues vamos a verlo así. Hay personas que tienen sus camaleones dentro de casa, en sus terrarios siempre, generando un ambiente de un verano eterno, por decirlo así. Todo el tiempo con los focos, siempre con calor en las noches. Y esto lo que va a causar a la hora de reproducir es que los machos no producen una calidad espermática necesaria a la hora de nosotros sacar crías. Eso es un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Si queremos que el macho tenga esa actitud reproductiva, que tenga esas fuerzas para perseguir a la hembra y para dejar la descendencia. Y por las noches es muy importante también tomar en cuenta esto de las plantas, porque en las noches les sirve muchísimo. Sabemos que un camaleón se va a sentir más cómodo si tiene plantas naturales, además que trae más beneficios. En el día, como sabemos, las plantas producen más oxígeno, acelerando el metabolismo y una correcta función de sus rutas metabólicas que necesitan este oxígeno. Y por las noches van a producir las plantas CO2 para disminuir el metabolismo, no pararlo, simplemente disminuir un poco el metabolismo interno, y así que se ocupe toda la energía en lo que les decía, en recuperación, desintoxicación y autorreparación del cuerpo. Y eso es todo, amigos. Muchas gracias por ver el video, en verdad, y se los agradezco mucho. Simplemente lo que me queda decirles es no sean histéricos a la hora de manejar parámetros. Un descenso de temperatura a los 15 grados no va a matar un camaleón mientras tengas las condiciones correctas. Obviamente, si tienes tu camaleón, lo pones en una pecera o en un bote, obviamente va a morir. Pero si tienes un lugar correcto, un terrario correcto con muchas plantas, él puede moverse al lugar que más le guste y va a estar completamente perfecto. Nunca se cierren a una sola temperatura, no tengan miedo porque sube un grado más, baje. Por las noches, por el día no hay problema. Los camaleones, mientras tengan estos márgenes que les di, van a estar perfectos. Espero que les sirvan mucho estos videos, que no sé, aprendan un poco más sobre sus camaleones y todos sus camaleones estén súper sanos. Muchas gracias por ver el video y adiós.